Síntesis en el COVID, porque vamos a hablar ahora de otro tema y lo va a introducir el doctor Gustavo Avichacra, que es médico pediatra, ex jefe de pediatría del Sanatorio Tamendi, expresidente de DIFAM Argentina y tiene un máster en psiquiatría infantil. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por venir y gracias, gracias, por Guillermo, esperarnos. por Bueno, el favor. tema que nos convoca es un tema que seguramente mucha gente va a estar interesada en escuchar de qué se trata la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Sin ninguna duda. Afecta al 10-20% de la población, con lo cual es entre 4 y 6 millones de argentinos. 10 al 20%. ¿Cuánta Es un gente lo sabe? trastorno invisible, el 90% no lo sabe, no está diagnosticado. Por eso cuando dicen que se pone de moda la dislexia, que es una dificultad para aprender a leer en una persona sana e inteligente que ha sido debidamente estimulado, que se le ha enseñado a leer, pero que por una razón neurobiológica y hereditaria no lo aprende como el resto de sus compañeros. Mira, Esto vamos a abrir tiene acá aparejado, discúlpame que Sí. te interrumpa, tiene aparejado, es decir, cuando se detecta tarde, viste, ahora justo hablaban de COVID, cuando vos en COVID, lo ideal es la detección temprana, como en esto, Claro. es decir, la detección a través de los test, a través de la vacunación, es decir, y vos si llegás al fracaso en la lectura, ya llegas tarde, entonces vos lo que tenés que hacer es ver los factores, especialmente los trastornos del lenguaje, desde más chiquito, desde que sea una dislalia simple, que tenga un rotacismo, que no puedan producir bien la R, hasta un trastorno específico del lenguaje, que obviamente cuando no comprenden bien o no pueden expresar bien son los factores más importantes para decir, el 50% de los chicos que tienen TEL, trastorno específico del lenguaje, terminan teniendo una dificultad en la lectura y la escritura posteriormente. Puede ser que un chico que habla con la R, por ejemplo, puede ser una Hay luz que estar muy amarilla del atento, tablero. porque lo que hay que ver es el lenguaje. La dislexia es un déficit en el componente fonológico del lenguaje. El lenguaje tiene un componente fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. El pragmático es la utilización, es lo que está afectado a las personas con Asperger, por ejemplo. Pero en la dislexia, que es simplemente la dificultad para leer en forma fluida, exacta y automatizada, te lleva a gastar muchísima más energía de lo que lo hacen sus compañeros. Y tiene aparejado también un trastorno atencional secundario, no es primario, dejando de lado que la dislexia se asocia en un 40% con los trastornos atencionales, con el TDAH, Sí. con o sin hiperactividad o de tipo inatento, siempre hay una alteración de la atención secundaria, porque cuando vos no tenés automatizado un mecanismo, Claro. como cuando vos aprendés a manejar, yo siempre digo, ¿no? Vos la primera vez que aprendés a manejar, tu recurso cognitivo de atencional está dirigido a poner primera, segunda, tercera o cuarta. Si te preguntan qué carteles viste, no lo sabés hasta que no lo automatizaste. Eso pasa a la memoria procedimental, por eso vos podés caminar y hablar por teléfono a la vez porque no estás pensando que estás caminando. Yo puedo hablar con vos sin pensar cómo tengo que mover la boca porque no estoy. Ahora, cuando vos le preguntás a un chico, lo haces leer y tiene dificultad, a veces incluso para la mayor parte de la gente lee bien, pero cuando le preguntás qué leíste, te dicen no lo sé. Eso te quería preguntar. ¿La dificultad para leer se evidencia necesariamente en la dificultad para comprender después lo que se leyó? Obviamente, está directamente relacionado. Por eso te hablaba de la detección precoz, porque si vos sabés que es un déficit en componente fonológico del lenguaje, si vos para aprender a leer necesitas dos cosas. Una es un buen desarrollo de la conciencia fonológica, se llama identificar los sonidos del habla. ¿Qué implica eso? Identificar lo que es una palabra, separar una palabra de la otra, eso es conciencia léxica, separar una palabra mentalmente, hablando de sonidos, ¿no? Una palabra en sílabas e identificar la conciencia fonémica, un sonido dentro de la palabra, un sonido inicial, medio, final. Si vos tenés bien desarrollado eso, y que es lógico porque para leer vos vas a tener que relacionar esos sonidos con un dibujito, con la letra, Claro. y así aprendés a leer. Después vendrá la fluidez, la comprensión y todo lo demás, pero eso es fundamental como para poder actuar. Entonces, si vos a los 4 años tenés un chiquito con una dificultad de lenguaje, envialo a una fonoaudióloga neurolingüista para que le trabaje ese desarrollo de la conciencia fonológica y va a llevar seguramente a primer grado, cuando llegue a primer grado y se le enseñe a leer, va a poder leer de una manera más o menos correcta. ¿Esto es más común en hombres o mujeres y si hay un carácter hereditario en eso? Sí, hereditario hay un carácter fundamental y de hecho, yo te digo, en el consultorio la mayor parte de las veces encontramos antecedentes familiares de padres, abuelos que han pasado desapercibidos y han quedado como vagos o que les fue mal en el colegio, que no han terminado una carrera, pero son personas que realmente son muy inteligentes. Y en relación me preguntaste otra cosa. Lo pasa, sí, sí. Ah, sí, es más, es más varones o mujeres. mujeres. Vos sabés que es muy interesante eso, porque se dice que muchas veces es igual, es más común en varones. Pero lo que pasa es que los trastornos disruptivos o de conducta, la conducta es todo lo que hace un ser humano, ¿no? La conducta es leer, correr, saltar, pensar.
que es lo que evalúan muchas veces los docentes, no lo actitudinal. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces se malinterpreta y dice, bueno, pero él no tiene ganas. Con lo inteligente que es para otras cosas, no puede aprender a leer. No, porque los terminamos destruyendo. Por eso, en los trastornos de ansiedad que trae aparejado la dislexia, lo que hay que hacer es actuar tempranamente, como en el caso del COVID. ¿Y qué pasa si no actuaste temprano porque se te pasó, no lo detectaste? Llega el niño a los primeros años del colegio, primer grado, segundo grado. ¿Qué se puede hacer en esa instancia? Bueno, ahí se puede actuar, siempre hay tiempo para actuar porque nuestro cerebro es plástico, pero lo que pasa es que vas a tener que enseñarle al cerebro a desaprender algo para volverlo a aprender de una manera adecuada. Claro. Es diferente si vos de movida ya estás atento y vos le enseñás a leer y le das las necesidades y las herramientas, porque ¿cuál es el problema de la dislexia? Es que vos le tenés que dar herramientas, como un chico de primer grado que es inteligente, pero es corto de vista, vos le decís practicá lectura, hasta que no le des el anteojo, ese chico va a seguir mal. Es lo mismo que pasa con esto, si vos no le agrandás una letra, no le adelantás un texto, no te aseguras que entendió la consigna, porque esto es un tema del lenguaje, es decir, no le das la posibilidad del oral, ese chico va a fracasar y paralelamente va a traer una baja autoestima, va a traer trastornos de ansiedad. Vos fíjate, la ansiedad es el miedo al futuro, el miedo no una fobia, no un miedo. La diferencia entre miedo y ansiedad es que en el miedo hay algo, hay una víbora, por ejemplo, que me va a picar y vos decís, es lógico que tenga miedo. Pero la ansiedad es un miedo que no sabes cuál es la razón. Entonces, los chicos viven con ansiedad la escolaridad, con estrés el presente y muchas veces tienen repercusiones tardías de experiencias malas que han tenido con alguna profesora que le ha dicho, yo ya copié, borracho, ya lo expliqué. Sí. No, o cuando los hacen leer en voz alta, que a veces eso sucede en las clases. Eso pasó con la presencialidad. Claro. Lamentablemente, a muchos chicos la falta de presencialidad los ha afectado, pero las personas con dislexia realmente mucho más. ¿Por qué? Las docentes están sobrecargadas, sobrepasadas, no tienen un diálogo directo con porque vos le necesitas una persona, una figura de apego. Es decir, así como el padre siempre está, y cuando un chico empieza a caminar, se da vuelta y le dice, si me equivoco, vos estás, acá el docente tiene que hacer lo mismo. Yo sé que tenéis una dificultad, pero el docente tiene que estar formado para eso. Por eso la ley 27.306, que es la que se sancionó hace unos años, te dice la obligatoriedad de la formación docente y de hecho aprovecho para pedirle al Ministerio de Educación que tengan en cuenta esto. Yo sé que están sobrepasadas las docentes, pero a veces estos chicos han apagado el Zoom por exponerlos a leer en voz alta, porque se les pasa, no es que lo hacen a propósito, pero realmente hay chicos que han apagado, se han puesto a llorar, trastornos del sueño, dolores de panza, dolores de cabeza. Los domingos, si vos le preguntás si en vacaciones, no los tengo, te dicen. Claro. Entonces, eso es muy común. Gustavo, ahí vi que una cosa es dislexia, otra cosa es la disgrafia. ¿Hay relación entre una cosa y la otra? Sí, ¿Qué es la mira, disgrafia? la dislexia tiene dificultades, las mismas dificultades que tiene para la lectura, los tiene para la escritura. La dislexia es para la lectura, lo que la disgrafía es para la escritura y lo que el TEL es para el habla. Es el lenguaje verbal. Lectura, escritura y habla. El lenguaje no verbal son los gestos, las posturas, en los cuales, vos fíjate, los chicos con dislexia son extremadamente... tienen una habilidad tremenda para decodificar lo no verbal. De hecho, en Estados Unidos se contrata a la gente con dislexia para recursos humanos porque te das cuenta enseguida, si se te pone una persona enfrente, como lo verbal lo tienen limitado, lo no verbal lo tienen realmente súper desarrollado y se dan cuenta si está triste, si está contenta, si los papás se pelearon o por si te quieren sacar unos mangos cuando en realidad no es así. Qué fantástico. ¿Y esto, disfasia? Disfasia es lo que es, así como la dislexia es para la... Disfasia es un término antiguo, el trastorno específico del lenguaje es lo que se utiliza ahora, ¿no? La dislexia, persona inteligente que tiene dificultad para leer, dislexia. Persona inteligente que tiene dificultad para escribir, disgrafía. Persona inteligente que tiene dificultad para hablar, ya sea de tipo comprensivo o expresivo, que generalmente es mixto, es decir, es el TEL o la disfasia. Tenemos un testimonio que me gustaría que lo pongamos a... Y también te quería preguntar si estas personas estos chicos, llegan adultos y pueden recibirse una carrera, ser brillantes en lo suyo, esquivando de alguna manera, digamos, bypaseando este problema. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí. Primero vemos el testimonio, ¿o querés que te conteste? Anda contestándome. Hasta que el tema de la... Vos fíjate que acá pasó una cosa muy llamativa, ¿no? En la época de pandemia. ¿Qué pasó? Como estos chicos son muy piolas cuando les hablás, porque su fortaleza, por eso favorecer la oralidad es lo que menos le... Porque vos habías comentado, primero y segundo grado se enseña a leer, a partir de tercero vos aprendés o te apoderás de los conocimientos a través de la lectura. Claro. Cuando no tenés esa posibilidad, le tenés que dar una herramienta que especialmente se le habla, porque los chicos estos son muy... ¿Qué pasó en la pandemia? Los chicos, al no estar en presencialidad, no estudian con otras personas y se han diagnosticado muchísimos chicos de la universidad
que de hecho este mes se va a hacer una campaña en cuanto a eso, porque la ley habla también de adultos, en cuanto a que realmente los chicos que no han podido juntarse con otras personas han fracasado, chicos que han sido medallas de oro y se han hecho diagnósticos. Porque el que lo compensa siendo, por ejemplo, las mujeres es muy frecuente que sean muy prolijas, ordenadas. Entonces con eso compensaba el trabajo en equipo. La falta de trabajo en equipo hizo que se diagnosticara. Ponemos el testimonio, por favor, productor. Así lo escuchamos. 5 años, iba a primer grado y mi señor me decía que no estaba como era como la oveja negra. Un día pusieron la prueba a ver de unos pocos más y no me salió, entonces la señor me castigó porque no salió bien la prueba. Me sacó afuera hasta el recreo, por todo hasta que salimos de la escuela. Después ahora voy a sexto y ahora ya estoy entendiendo todas las cosas que decimos. Hacer sumar por más, restar, sumar por menos, más o menos leer. Bueno, el tema es realmente súper interesante, ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría, para redondear, que nos des algunas señales de alarma para que los padres puedan consultar por ahí que no percibe esta situación de dislexia de sus hijos. Fundamental, como te lo dije anteriormente, Guillermo, es la heredabilidad, que es lo que los finlandeses le dan más importancia, al lenguaje y la heredabilidad. No importa qué tipo de dificultad en el lenguaje en los primeros años tenga, hay que consultar a una fonoaudióloga con orientación neurolingüista. Y después hay otros, dejando de lado los factores del fracaso de la lectura, que ya es tarde, como les dije anteriormente, a veces hay confusiones derecha-izquierda, no pueden seguir las rimas, tienen dificultades mucho con la hora, por ejemplo, aprenden la hora, o lo secuencial, porque esto está relacionado con el hemisferio izquierdo, los días de la semana, los meses del año, a veces llegan a los 15 años y no lo saben. Y vos decís, menos van a saber una tabla de multiplicar, y después en el colegio le dicen, no, te vas a tomar la prueba, pero no utilices la calculadora. Dejate jorobar. Vos a un chico corto de vista no le vas a decir, no sé la prueba, pero no sé los anteojos. Bueno, entonces eso es lo más importante. Mil gracias, la verdad que súper interesante, súper instructivo lo que nos contaste. Muchísimas gracias.